Definitivamente, y muy dramático. Tres ejes periodísticamente hablando a propósito de los temas en la Argentina a esta hora de la tarde. El primero tiene que ver con esta idea de que hay un presidente que resiste. Se llama Alberto Fernández. ¿Por qué hay un presidente que resiste? Bueno, porque está resistiendo la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner y los tiempos que quiere marcar para el espacio a propósito de la negación a eliminar la PASO, que es lo que Cristina pretende, y Sergio Massa, que finalmente va por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una alianza estratégica con los Estados Unidos, va a buscar incluso un acuerdo de intercambio automático de información financiera, nada fácil y hasta no verlo poco probable, aunque posible, para ir a buscar los dólares argentinos en el exterior, para solidificar reservas en el Banco Central y eventualmente ordenar un poco más la macro, en la idea de Massa de que hay que ordenar, que es la idea que finalmente muchos tienen dentro de la coalición, sin lo cual es condición necesaria, no suficiente quizás, para enfrentar un año electoral. Porque hoy Cerruti fue sobre dos pilares de lo que ambos quieren. Primero esto sobre las PASO, porque el kirchnerismo y Massa traccionan, pugnan. Guado de Pedro, el ministro del Interior, se supone del presidente, la figura política por excelencia en el gabinete, pero que a la postre es el hombre de Cristina, más que de Cristina, de que cualquier otro. Guado de Pedro fue el ministro del Interior el que dijo que los gobernadores e intendentes estaban planteando la idea de derogar la PASO y que es algo que había que discutir. Y aquí en esta pantalla fue aún más lejos y dijo en algún momento deberíamos pensar, quizás tal vez, en derogar las elecciones, lisa y llanamente, de medio término, para no estar en campaña permanente cada vez que se asume un gobierno, como ocurre en Chile y como ocurre en Uruguay. Sin embargo, Cerruti, la portavoz, hoy dijo esto. El gobierno sostiene, como ya se los he dicho en innumerables oportunidades, que hay una ley vigente, que es una buena ley, que es la ley que convoca a las PASO, que está el proceso de convocatoria a las PASO en marcha, porque es el año que viene. Esa es una buena ley que lo que implica es más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos en el momento en el que fue votada y que nos parece que en un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolíticas o el descreimiento de la gente de parte de la política, cuanto más discusión haya y más participación haya, mejor es. Dicho esto, también es cierto que ese es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que se define en el Congreso, por lo tanto es el Congreso el que tiene que definir su agenda. El Gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que hay en este momento otros temas más prioritarios. Por ejemplo, el tema de la renta inesperada, que es el proyecto que el Gobierno envió en junio de este año al Congreso. Y vale la pena decir, era el proyecto Guzmán que resistía Massa cuando era presidente del Cuerpo. Pero ahora sería, o debería contemplar, que sea el proyecto de Massa, el ministro de Economía, que parece que no tiene en sus planes la renta inesperada. Más bien está con otras preocupaciones. O sea que el gobierno finalmente parece como descalzado. Ahora, Gabriela Cerruti dijo que es tarea del Congreso. Leandro Santoro, el hombre que eligió el presidente Alberto Fernández para encabezar la lista en la ciudad de Buenos Aires, fue más lejos anoche cuando habló. Le preguntaron. Dijo que era un error estratégico y ético suspender las PASO. Estratégico porque no beneficiaba al oficialismo. Y ético porque no era ético cambiar las reglas de juego en el momento en el que se empieza una campaña electoral. Y le mandó un mensaje por elevación, naturalmente, a Guado de Pedro, pero en particular al kirchnerismo y al masismo. Así que, así las cosas, parecería que el presidente, que no tiene mucha voluntad y vocación, más allá de lo que diga, y el apetito por una eventual reelección, que pocos creen, más que el espíritu y el ímpetu del que resiste. Ahora este tridente, que a la postre constituyó el Frente de Todos, tiene que conocer, tiene que saber que la enorme responsabilidad que le pesa a los tres es la gestión, resolver los problemas. Para eso fueron electos. Todo esto termina dañando esa gestión. Segundo de los hitos, tiene que ver con Massa y Cristina Fernández de Kirchner en la misma sintonía. ¿Por qué digo que mientras Alberto resiste, aparece una sintonía acá que hoy engloba en parte al gobierno y explica la calle, los movimientos, los silencios de Cristina, que mañana romperá en el Congreso de la UOM, en el plenario de la UOM, en Pilar a las 5 de la tarde, donde van a estar, entre otros, Kicillof, Máximo Kirchner, y veremos cuántas personas o figuras del gobierno nacional.
Y hay una sintonía en torno a ¿qué? Bueno, en torno a la política económica. No hay duda. Ayer Cristina Fernández de Kirchner se sacó esta foto. Aquí estaba la gente de Chevron, compañía norteamericana, con apuestas muy importantes en vaca muerta. Cada vez más cerca de Estados Unidos. Mark Stanley estuvo 2 veces en ese despacho en los últimos 4 meses. Parece casi un viraje, un giro. Ya no hay tanta bandera china, no hay tanta alusión a Rusia, mucho menos en este contexto. Parece que hay una necesidad imperiosa de abrazarse finalmente a el aliado estratégico casi natural en términos regionales. Massa es claramente, por formación, por lo que ha venido predicando hasta acá, mucho más cercano, y de hecho la gira que emprendió casi en tono presidencial a los Estados Unidos en 2 oportunidades, un poco lo demostraron. Lo cierto es que ayer Massa cenó con todos los senadores del oficialismo, salvo Mayans, que está reponiéndose, pero miren las figuras que estaban en torno al propio ministro de Economía. Anabela Fernández Sagasti, la versión más explícita del kirchnerismo, la mendocina, la que propuso la expropiación de Vicentín, ¿recuerdan? Sin éxito, por cierto. Adolfo Rodríguez Sá, que ha vuelto a tributar al Instituto Patria. Juliana Di Tulio. Y aquí perdido, Oscar Parrilli. Oscar Parrilli. Esta es la foto en la terraza del Ministerio de Economía. Ayer, después de que varios de los funcionarios de Sergio Massa fueran a defender el proyecto de presupuesto, e inclusive algunos con cierta osadía, como Rubinstein, el viceministro de Economía, dijese cosas como: logramos reducir el riesgo de hiperinflación, pero no lo eliminamos. O Rubinstein diciendo: tenemos que volver al 2003, casi como objetando el 2007-2015 de Cristina, sin superávit fiscal, sin superávit comercial, gemelo, como si tuvo Néstor Kirchner, después de la expansión. Esto decía Rubinstein, miren. Hacía referencia al ministro que teníamos una situación pre-hiperinflacionaria en julio. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido, aunque no lo hemos eliminado. Toda vez que hablemos de inflaciones anuales del 60, 70, 80, 90, estamos coqueteando con la hiperinflación. No es que estamos eliminando completamente el riesgo de hiperinflación, pero por lo menos lo hemos reducido en forma significativa a través de distintas acciones. O sea, no hay duda de la alianza estratégica. Claro, después vienen las contraindicaciones, ¿no? Porque es el propio gobierno el que aumenta la nafta, eso retroalimenta la escalada de precios. Es el mismo gobierno que establece que a partir de hoy, justamente desde hoy, rijan los aumentos en luz y en gas, que en el segmento de quita de subsidios mayores va a estar por arriba del 20%, en algún caso cercano al 30%, en torno al 27% promedio, en el interior tal vez un poco más abajo, y eso también potencia lo que puede ser la estructura de costos de una pyme o de una familia en términos de gastos. Es el mismo gobierno que, digamos, para la tribuna hace los hashtags de si aumentan no compres, decías, ¿no? Sí. ¿Cómo era, Javi Helio? Si aumentan no compren. Exactamente. O la otra. No se hagan los vivos. No se hagan los vivos. Bueno, ¿qué haces? ¿No cargas nafta? ¿Qué haces? No utilizas la luz. Porque ahí te está aumentando el gobierno. Tren y colectivo van a aumentar 40% adicional en la zona del AMBA. En diciembre. Lo confirmó también ayer el gobierno. Va a haber una audiencia pública este mes. Entonces, claro, ese ajuste de Massa, en línea con lo que el fondo pide, que además pidió más ajuste, para tener más control, para lo que Massa quiere, además que es orden, no tiene el rechazo explícito de la vicepresidenta, que sí rechazaba todos y cada uno de los elementos de la gestión del propio Martín Guzmán, a quien en público desde un acto casi echó, más allá de que Guzmán renunció, aquel sábado fatídico para el gobierno que le marcó un antes y un después al gobierno de Alberto Fernández, porque allí perdió su principal espada, porque Guzmán en realidad era Alberto. Y ahora Massa ya no es Alberto, tampoco es Cristina, es cierto, Massa es Massa, siempre Massa es Massa. Es como Cristina, Cristina siempre es Cristina. Pero la convivencia política por ahora parece fluir, aunque veremos en el tiempo. Y el tercer elemento y último es la violencia que ha llegado a las escuelas y la vecindad. Cuando digo la escuela y la vecindad es por lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero
Miren lo que es en la escuela. Una madre que se cansa del bullying al hijo, entra y pega. Todo esto en Río Negro, en General Roca. ¿Podemos verlo? ¡No, jodiendo en el baño! ¡Ya les queda un año para ingresar ustedes, sin vergüenza de mierda! ¿Quiénes son, Benjamín? ¿Quiénes son? ¡Estoy podrida ya, mira, 10 millones de veces! 10 millones de veces! ¡Todo el tiempo echándole la culpa de vos! ¿Qué te pasa, vos, con mi hijo de coche? Tremendo. Impacta, ¿eh? Piensen, estamos hablando de una escuela, el ámbito de la educación, el respeto. Todo eso pasa con una madre que entra y produce lo que ustedes vieron. En Córdoba están investigando a esta hora. Escuchen esta historia chiquitita. Que tras un enfrentamiento que empezó en una escuela en el barrio 16 de abril, donde dos chicos se cruzan a golpes, parecería que los familiares continuaron el enfrentamiento fuera de la escuela y ciertamente al final del camino un hombre de 34 años perdió la vida por un disparo de bala, en un ajuste de cuentas. Todo habría empezado ¿dónde? En una discusión y una pelea dentro de la escuela. ¿Qué quiero marcar? Que no hay ámbito escindido hoy de la violencia. En Lomas de Zamora tuvimos un vecino haciendo de todo para con un vecino de él, molesto por ciertas cosas. Me parece que colmó el vaso, la ira, la bronca, el mal humor. Y este signo de degradación persistente que hemos visto en determinados ámbitos no exime ni siquiera al ámbito de la instrucción, de la educación, que es la propia escuela.